En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Buenas tardes, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, Aleca, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contenta. Tenemos un invitado muy especial. Así es. Les recuerdo nuestro sitio web, www.conversandopositivo.cl. Estamos en Facebook, conversandopositivo.cl, el Club de Positivos también. Y también estamos en Twitter, @conversandoposi, para todas las amigas, amigos que quieren contactarse con nosotros. Y bueno, tenemos hoy día, tal como decía Aleca Vial, un gran invitado, un invitado internacional, que ya lo van a conocer en más profundidad. Yo solamente quiero decir una frase que lo relaciona, que dice: la vida comienza cuando el pensamiento termina. Lo explica, tenemos como invitado a Sri Sankara. Él viene de India, es doctor en física nuclear teórica, experto en astrología védica, consultada ya desde la antigüedad por muchas generaciones, sacerdotes, maestros y nobles. Y ha dedicado su vida entera a la enseñanza de lo que él llama el despertar de la inteligencia. Fue amigo de Krishnamurti en su infancia gracias a su madre, que era su discípula. Y él lo eligió para dirigir una de sus escuelas al sur de la India. Después, Sri Sankara cofundó otra escuela, G. Vashram, muy cerca de allí, con un amigo de adolescencia con quien colaboró en la formación de miles de personas provenientes de distintos lugares de todo el mundo para aprender cómo mantener la conciencia despierta. Él está en Chile del día 9 al 20 de octubre, está realizando distintas charlas, ya realizó en Chillán, otra en Santiago, y este fin de semana también va a estar en el Hotel Kennedy, un workshop el día 19, 20 de octubre. Las inscripciones e información también para los que nos escuchan está en www.vedicflower.org. Se escribe B corta E D I C flower.org. Así que, y además va a atender, va a atender 20 consultas individuales de la carta astral védica. Así que partimos con nuestro gran programa. Usted, Aleca, tienes la palabra. Hola, Sankara, buenas tardes, bienvenido. Queremos partir con esta pregunta: ¿qué significa que la vida comienza cuando el pensamiento termina? Las palabras de Krishnamurti que mencionabas. Good afternoon, Dr. Shankara. The question is, what does it mean that life begins when thought ends? If you can give us a clue into that teaching, that understanding. Okay. Thank you, Ricardo G, for this very subtle question. Gracias por esta sutil pregunta. We take it for granted that the life of sensory gratification which all of us are living Tomamos por garantizado que la vida que llevamos a través de los sentidos is the only life there is for man. Que es la única vida disponible para el hombre. This life calls for tremendous excitement in thought and feeling. Esta vida produce una gran excitación en el pensamiento y en la emoción. And beginning with excitement in thought and feeling comes immense pleasure. Y con esta excitación en el pensamiento y sentimiento viene gran placer. And in the wake of this pleasure, pain is inevitable. Y en el despertar de este placer, el dolor es inevitable. But we do not know how to grapple with this pain. Pero no sabemos qué hacer con este dolor. Therefore we enter into a state of misery which continues throughout life. Y por ende entramos a un estado a veces de miseria que continúa por el resto de la vida. What Krishnamurti has said about the ending of thought, lo que Krishnamurti dijo sobre el término del pensamiento, is actually part of the great yoga tradition of India, which defines yoga to be the suspension of all mental activity. Y lo que Krishnamurti comparte en esta enseñanza tiene que ver con la esencia y naturaleza y los principios del yoga, que es el detener o calmar esta mente y este pensamiento. The second Yoga Sutra of Patanjali says, Yogas Chitta Vritti Nirodha.
that is yoga, is the cessation of mental activity. El segundo principio del Yoga Sutra de Patanjali quiere decir la cesación total de la actividad mental. And this is the cornerstone of the true spiritual life. And if we cannot bring about a cessation of mental activity, then at least we should be able to produce a slowing down of thought, which is a precursor to the ending of thought. Y este es el pilar de la vida espiritual, y si no podemos generar el cese total del pensamiento, deberíamos por lo menos bajar la velocidad de nuestra mente y del pensamiento en general. The capacity to sense the oneness of all life begins with the cessation of mental activity and the slowing down of thought. La capacidad de experimentar la unidad de todo en la vida está conectado con esta disminución en el pensamiento. In that state in which thought is not overactive and proactive, it is very easy for us to know that we belong to the same consciousness and that we are not separate individuals. And secondly, we also learn to perceive the divine, which is the greater treasure that is in the silencing of thought. Y lo que sucede en esta cesación o en este término del pensamiento viene el descubrimiento de que somos uno con la gran conciencia unitiva, y simultáneamente en este vacío de pensamientos viene la experiencia de la conexión con lo divino, con lo trascendente. So Krishnamurti's statement says that so long as thought is in a state of conflagration, then pleasure and pain both must be intense. But with the cessation of thought comes the ending of misery. And that is the beginning of silence and the beginning of our capacity to perceive the divine and the capacity to feel oneness with the whole of life. Y lo que nos quiere decir Krishnamurti es que con este pensamiento viene junto al placer viene el dolor, y la cesación del pensamiento comienza la unidad, comienza la vida, comienza Dios. So it is in this sense that we must take his statement. Y de esta forma en la cual deberíamos tomar este principio. Gracias. Quiero también agradecer a Ricardo, ni lo nombramos, que Ricardo nos está aquí apoyando y también muy experto y sabio en el tema, ¿no, Ricardo? Bueno, hacemos lo que podemos aquí acompañando a Shankara. Sí. Es un gran placer para mí. Gracias, Edgardo. Gracias, Aleka. Shankara, para las amigas y amigos, nosotros tenemos una audiencia bastante grande, tenemos un club de positivo y todo. Muchas personas que quizás están en el auto, están llegando a la casa, están en el trabajo. ¿Cómo pueden empezar a iniciar este trabajo de empezar a identificar nuestros pensamientos, nuestro este loro que está moviéndose permanentemente? Okay, so he's sharing that many people that listens to us, they're old people and old age people maybe, some of them may be traveling back from their work to their homes in their cars, and in which way you bring down thought, in which way we can start this path and this process. Okay. Thank you again for asking this question, Ricardo Ji. Gracias por hacer esta pregunta nuevamente. And thank you, Mr. Fogel, and thank you, Madam Aleka, for giving me this opportunity to speak what I think is the truth. Gracias, señor Vogel, y también a Aleka por permitirme poder contar lo que siento que es la verdad. If you look at the spiritual tradition of India, then there are the methods of yoga sadhana and yogic meditations. For example, meditation on the pranava Om, and meditation on a name of God, or meditation on a picture or a yantra. And these meditations actually can bring about a stilling of thought and a slowing down of thought. Si vemos, por ejemplo, las tradiciones de la India, vamos a ver que hay diferentes líneas que trabajan, algunas con mantrificación, con el trabajo del sonido, con el Om, otras trabajan con diferentes métodos específicos ligados a poder calmar la mente, poder ir calmando este pensamiento. But Krishnamurti does not follow tradition. He is a new and original teacher. So he has taught us the new kind of meditation, which is choiceless awareness of what is. Y Krishnamurti
no sigue la tradición de la India, es un filósofo que muy original y trae toda una línea novedosa para la India, y él nos enseña otra línea que es la línea de la toma de conciencia, donde no hay elección en el experimentar lo que es. And with the choiceless awareness of the actual state of our consciousness comes the calming of consciousness. Y con este darse cuenta que no hay elección sobre lo que está ahí y poderlo ver, surge la calma en la conciencia. And the consciousness, which was in a state of flurry and state of conflagration, kinds of collapses, and it comes to rest in the lap of awareness. Y la conciencia, cuando él habla de conciencia, dice la mente, el pensamiento, sentimiento, cuando ésta es observada, de alguna manera su locura o su distracción se apacigua automáticamente y se calma. Then we find that we have a new undiscovered identity for ourselves, which is not in our thought or feeling or much less the body, but with that timeless awareness which was never born and which will never perish. And once we get that identity of the total self, then life has an altogether new meaning, in that you are no more capable of understanding the misery of man and agreeing to that misery, because you come to see that misery can be actually ended. Y cuando esto sucede, esta capacidad de ver lo que está ocurriendo ahí sin quererlo cambiar, sin la elección de transformarlo y cambiarlo, sucede algo muy especial, que es, surge una nueva identidad de ti, una nueva percepción que es nueva, es misteriosa, no es lo que ha sucedido contigo como patrones anteriores, y en ese proceso se produce una gran experiencia de conexión, surge una nueva vida, surge un nuevo nacimiento para ese ser humano. Por ejemplo, para poder ejemplificar de una manera sencilla a nuestros radioescuchas, por ejemplo, en lo que preguntaba Edgardo, si yo voy manejando en la ciudad, estoy en mi vida habitual de pensamiento, estrés, etcétera, ¿cómo puedo conectarme con esa experiencia que Sankara describe? ¿Cómo puedo estar con lo que él llama el estar ahí, sin el pensamiento, sin la preocupación, como para poderlo ejemplificar para nuestros auditores? If we want to bring it simple, for example, for people who is traveling by car right now in this moment back home, Okay. in which way they can start watching what is, in which way, how is the process, does it develop, in a very simple, imagining the people who is traveling by car in this moment back home. All right. We are accustomed to the normal state of consciousness in which there never arises the question of our watching every thought and feeling, because we are the thought and we are that feeling and we are in the flow. But when a new teaching is given to us that we have to watch, then though initially our efforts at watching may fail or may be in the nature of wrong effort, very soon we will find that we are able to effortlessly watch the arising and ceasing of every thought and every feeling. A medida de que se nos entrega una nueva enseñanza, por ejemplo, y se nos dice que podríamos ser más observadores, mirar más lo que está ocurriendo alrededor, inicialmente tal vez va a surgir naturalmente un esfuerzo, va a surgir una intención. Él anteriormente había dicho, el esfuerzo de alguna manera distorsiona la realidad, que es una muy buena frase. El esfuerzo, sin darnos cuenta, distorsiona lo que está ahí, que es solo la hoja, que es solo el manubrio, que es solo el peatón que cruza. Entonces, inicialmente el esfuerzo se interpone, pero en algún punto, cuando comienzo a entender que debo ver cada pensamiento, que debo verme operando a través del cuerpo y comenzar a observar e ir a la conciencia, comienza a ocurrir naturalmente. I'll take an example to illustrate this. Think of the relationship between elderly parents and their young children, son or daughter, who may be about 30 years old. Pongamos el ejemplo de padres, por ejemplo, con sus hijos que tienen 30 años. The son or the daughter may have the feeling that the parents are not actually concerned about them, but the parents may have the strong feeling that the son or the daughter may not be sufficiently concerned about them, and that may cause a certain amount of pain. Por ejemplo, los
los padres sienten que los hijos no le dan mucha importancia a ellos, no le están dando el espacio a la comunicación, y los hijos también sienten que los padres están en su propio mundo y eso está cortando la comunicación entre estas dos generaciones, padre e hijo. Now we human beings do not like pain because our basic nature is bliss or beatitude. And because of this, the moment there is pain, we flee from that pain in 100 different ways. And Krishnamurti says, don't flee from that pain, please experience that pain, please drink that pain, please watch that pain, be one with that pain, don't judge that pain, don't criticize that pain, don't condemn that pain, but get into the full experience of that pain, and then see what happens. Debido a que la esencia de nuestra conciencia es que estamos bendecidos y somos dicha, naturalmente lo que hace la conciencia es evita el dolor y encontramos cientos de maneras de escapar a este dolor, a esta herida que surge en una relación, en un momento. Y Krishnamurti arroja una atención muy directa y dice, cuando esté el dolor, en vez de escapar, míralo, no lo juzgues, no lo cambies, tan solo identifícalo, reconócelo, como si fuera un mapa o un cuadro, mira las orillas, mira exactamente la naturaleza del dolor, qué sucede con él y entra en él abrazándolo. Es decir, cualquier experiencia que nos toca vivir, ya sea manejar en el auto con el contexto, ya sea el dolor, ya sea una emoción, tenemos que permitir que esté ahí en lugar de no vivirla. ¿Eso sería? So, just to get a little bit of more clarity, it will be like, for example, we're driving our car, we're at home cooking, and it will be to just grasp and experience whatever is arising in the what is. Yes, exactly. Whatever is arising in the what is. And in order to observe the what is without meddling into the what is and without superimposing an ideal on the what is, because the what is distasteful for you, you must be detached to a certain extent. Now, if you're not detached, then this watching in Krishnamurti's sense may be very difficult for you and it may not happen till such time as you cultivate that detachment. Correcto, es así. De alguna manera, la vida está ahí desenvolviéndose al frente nuestro para ser experimentada. Si tú estás ahí presente y experimentándola y mirándola, ocurre algo. Ahora, lo que sucede generalmente es que no lo estamos haciendo, estamos aplicando esfuerzo, nos estamos involucrando, y eso es porque hay demasiado apego, identificación con lo que crees que ves, hay demasiado apego con lo que estás observando, y se requiere un grado de desapego en este proceso de comenzar a mirar la vida tal como es. Recordemos que estamos en la Radio Universidad de Chile, la FM 102.5, conversando en positivo. Muchas gracias por escucharnos. Estamos con Sri Sankara, viene especialmente de la India, doctor en física nuclear teórica, y él ha dedicado su vida entera a trabajar principalmente lo que él llama el despertar de la inteligencia. A propósito del despertar de la inteligencia, quisiera preguntar algo que es manoseado acá en Chile y diría en muchas partes, dos conceptos, que es la física cuántica y el concepto de conciencia. Si nos podría explicar también en forma sencilla para nuestros auditores cuál es la relación y cuáles son los conceptos de alguna forma entre física cuántica y conciencia. Something that is starting now here in Chile to become kind of known is, and if you could explain it very simply, what is the relationship you see between quantum physics and consciousness? If you can bring some kind of connection into these both fields that somehow are slowly bringing insights. Okay. The new thing in quantum physics, ever since quantum mechanics took birth around 1925, lo nuevo que trae la física cuántica, que nace alrededor de 1925 con la física mecánica, ¿no? Con la física mecánica, gracias. Es la física cuántica a través de la mecánica, sí, eso mismo. Okay, the new thing in quantum mechanics is that the observer is himself responsible for the regularity which he observes.
La mecánica cuántica lo nuevo que trae es que el observador es responsable de lo que está ocurriendo a través del acto de observar. Which means that the observer actually creates the reality which he observes, but that the reality is not pre-existent as an absolute law of nature. Por ende, el observador está creando la realidad que está observando y esta incluso no existe previamente como una verdad absoluta previo al observador. So this is the new perception in quantum mechanics, that the observer shapes the reality which he observes. He shapes the reality which he observes. Esta es la nueva realización en la mecánica cuántica, es que el observador le da forma y transforma a través de su observación la realidad. And this means that at the most microscopic level, the so-called objective reality actually turns into a subjective reality, and therefore the whole of science kind of undergoes a radical transformation, because we thought science is objective reality, and now we are discovering that science is subjective reality, and that the observer is himself shaping that reality. He is the architect of that reality just by the mere observation of that reality. Y la gran transformación que afecta el paradigma de la ciencia es que el observador se torna en la fuente que le da forma, crea, diseña, es un arquitecto de la realidad que está siendo observada, va desapareciendo lentamente entonces una percepción objetiva de la realidad, a comprender que la realidad en su esencia es absolutamente subjetiva. So people in the spiritual life were looked at in a funny way by the world of scientists, because scientists were discovering the so-called objective truth in the form of natural laws, and then they said that the whole of religion is concerned with a subjective experience. Now that objection cannot be placed at the door of the spiritual people anymore, because science itself has turned out to be a highly subjective affair created by the observer. The reality is created by the observer by the act of watching. Por ende, esta crítica, por un lado, que hace la ciencia a la espiritualidad, o también lo que gente espiritual toma como una forma científica de ver la realidad espiritual y tratar de objetizarla a algo, nos vamos dando cuenta de que es tan poderosa el sujeto o la percepción subjetiva, porque ahí está el diseño de la realidad que cada uno crea. Okay, but I think the most important parallel between scientific theories and scientific work on the one hand, and the world of consciousness and the world of religion on the other hand, is the following, and I wish to say this if you give me the time. Quisiera compartir un poco el paralelo también que hay entre el mundo espiritual o religión y el mundo de la ciencia, si me permiten compartir esto también. Por supuesto. Claro, claro. Okay, thank you. There was an important work in the philosophy of the sciences called The Structure of Scientific Revolutions by Thomas Kuhn. Hubo un trabajo muy importante que fue la revolución del trabajo científico creado por Thomas Kuhn. He studied all the scientific revolutions, starting with the Kepler-Copernican revolution and the theory of relativity revolution and the revolution of quantum mechanics. Él estudió todas las revoluciones científicas que hubo, de la visión de Copérnico, de la mecánica cuántica, que se va transformando después a la teoría de la relatividad. And he pointed out that every time there is a revolution, then the old view cannot be just modified by a quantitative change, but it is such a radical change that you have to almost throw out the old view and you have to replace it with a new view which is in no way connected with the old view. So he calls these, the old view and the new view, incommensurate. He uses the word incommensurate, means they are some kind of incompatible, one cannot be derived from the other by modifying numbers. Y lo que sucede que es cuando aparece un nuevo descubrimiento en la revolución científica, este tiende a contradecir de tal manera el entendimiento anterior, el paradigma anterior, que
no lo logra integrar, tiene que destruirlo. Desaparece un paradigma dramáticamente, surgiendo el nuevo, y esto él le llamó la teoría de lo inconmensurable o de lo que es incompatible, y debe morir una percepción científica anterior al nuevo descubrimiento. And therefore Thomas Kuhn said that there is a paradigm shift. The special word he introduced into the philosophy of physics is paradigm shift. That is, it's a radical shift in perception or radical shift in worldview. And so when you go from classical Newtonian mechanics to quantum mechanics, there is such a radical shift. When you go from classical mechanics to relativistic physics, there is such a paradigm shift. And I am saying that the concept of the paradigm shift which Thomas Kuhn has proposed is also applicable to the shift that happens from the day-to-day perceptions to the perception of the mystics and the saints and the sages. This is in the nature of a paradigm shift, a very, very radical shift which cannot be deduced from the other. So it's like two perceptions which are on two sides of a river bank. They are so radically different that unless you actually travel to the other bank and experience that perception, you can't agree with it because it is so radically different. Y finalmente esta transformación del paradigma científico que va evolucionando de la mecánica cuántica a la física cuántica y luego a la relatividad, esencialmente es tan fuerte y tan rápida, y la transformación de un paradigma en la ciencia, que yo digo que esto mismo es lo que se aplica en el mundo interno, al mundo espiritual, cuando uno vive una vida desde una percepción y de repente los ojos se abren a una nueva realidad por estarse observando, y te das cuenta que la vida es tan diferente. Y pone el ejemplo, es como cuando estás toda una vida viviendo a un lado del río y de repente se te revela al otro lado del río y te cambia totalmente la visión de vida. Y la última, que está relacionado, ¿cómo entonces, bajo su visión, cómo opera la divinidad? So from your vision, how does divinity operates, works? Divinity is actually known to us in two parts. En realidad la divinidad es desconocida para nosotros en dos partes. The whole of the manifested world is a kind of secondary manifestation of divinity. Perdón, quiso decir, la parte que conocemos de la divinidad está dividida en dos partes. Una es las manifestaciones, que lo que vemos en el mundo físico externo pertenece al mundo de lo manifestado. So the secondary manifestation consists of space and time, and the planets and the galaxies and the stars, and the 2 million flora and fauna on planet Earth, and human life, our bodies, our consciousness, all that is the secondary manifestation. Entonces, la manifestación secundaria, como la llama él, es todo lo que vemos en las galaxias, el cielo, las estrellas, lo vemos en los 2 millones de plantas y de animales, todo lo que está ahí como realidad. And then there is but the secondary manifestation consists of, as human beings perceive it, it can be good, it can be bad, it can be ugly. Y esta manifestación secundaria entra en el juego de esta dualidad donde el hombre lo percibe como bueno, malo o feo. So because 2/3 of the secondary manifestation is either bad or ugly, human beings are not prepared to accept the secondary manifestation as also a kind of manifestation of the divine. Y porque 2/3 de esta manifestación externa entra en la categoría de lo feo y lo malo, el ser humano no está dispuesto a aceptar que esto es parte de esta divinidad también operando. This is so because man has an innate feeling that the divine has to be perfect, and a perfection before which all thought will stand still, and it will be an experience or a taste of divinity that will be a kind of a blessing for the whole of life. That's man's perception of the divine. Therefore, man is disenchanted with the secondary manifestation of the divine. Y debido a que el hombre espera o cree de que la divinidad es perfecta, esta imperfección que vemos en este mundo dual, en esta manifestación secundaria de la divinidad, el hombre de alguna manera no puede y no logra integrarla y permitir y comprenderla como parte de esta divinidad operando. And therefore man searches for the primary manifestation of the divine. Y por ende la búsqueda del hombre es la manifestación primaria de la divinidad.
And to come upon the primary manifestation of the divine is more difficult. It calls for very serious spiritual practice and detachment, and turning our back on the life of the senses to which we are so accustomed. Y para llegar a la revelación y al descubrimiento de esta manifestación primaria de la divinidad, toma un poco más, parece un camino un poco más difícil, requiere una atención especial, requiere una retirada de la atracción de los sentidos y un volcarse hacia el interior y abandonar un poco este juego de los placeres que nos atraen y nos llaman tanto. And so one has to come upon the primary manifestation, which is actually in the realm of the unmanifest. So it's a contradiction in terms. The primary manifestation is in the realm of the unmanifest. So kind of thought has to come to an end, and all senses have to kind of shut down. Then you have to probably be in very deep yoga samadhi for you to sense this aspect of the divine, which is deeply hidden in our own consciousness. It's so deeply hidden that we are not actually aware of it. Y esta manifestación primaria de la divinidad, para que ocurra, esencialmente debemos absorbernos tan profundamente, debemos retirarnos, como decía, de los sentidos, y en este proceso esencialmente hay una contradicción en el lenguaje porque entramos a lo inmanifestado, a la sensación de algo que tan solo está ahí, sin forma, y seguramente requerimos de una práctica o de una entrada profunda, un yoga samadhi, donde el pensamiento ha de cesar totalmente, y ahí vienen otro nivel o profundidad de ciertas revelaciones. ¿Cómo podemos relacionarnos con la divinidad en lo cotidiano, en la segunda forma de manifestación, y realmente sentirnos contentos y plenos en el segundo tipo, en la relación del segundo tipo de divinidad que plantea? How can then bring a nice relationship with the secondary manifestation of the divine? How can we build a kind of a good relationship with that part of the divine, the physical, or what we see? Yeah, one has to come on a spiritual path which is serious and which calls for at least some amount of the stilling of thought, if not the total ending of thought, at least the slowing down of thought. And one has to receive a spiritual teaching where sensitivity to nature is part of the teaching, and sensitivity to the rising sun and the setting sun, a sensitivity to flowers, and sensitivity to running water. One has to become sensitive to all that, to animals. And then in moments when thought is silent, if you are fortunate to be in that void state, then we may actually feel the presence of this divinity in the mountains. I feel it, for example, in the mountains. For me, the mountains represent the divine, and running waters and oceans represent the divine. And when I see the mountains, I don't like to talk. Entonces, dice, esta segunda manifestación de la divinidad, de algún modo, para entrar realmente en ella, debe haber un trabajo espiritual, debe haber un viaje hacia el interior, donde algo del pensamiento debe detenerse. Finalmente está la muralla que impide la experiencia, bajando. Tal vez, si tenemos esta bendición de que baje un poco el pensamiento, debemos tornar en algún momento sensibles a la naturaleza, a las hojas, a la salida del sol en la mañana, a la puesta de sol. Debe surgir esta sensibilidad, y esta sensibilidad a la naturaleza, lo que está ahí, comenzamos en un momento a percibir el espíritu o lo que está ahí operando, y comparte de que para él, por ejemplo, en las montañas fuertemente o en los ríos que corren, él inmediatamente siente, percibe esta manifestación secundaria de la divinidad. I may mention one more thing. Before we sense the divinity in its secondary aspect, I think it's important that we discover the divinity in us. And once you discover the divinity in yourself, then you will become very sensitive to the divinity, because the same divinity is present universally. It's not a different divinity, it's the same thing. So first there has to be a discovery of divinity within oneself, which can happen only with a stilling of thought. Y luego de
esta experiencia donde nos sensibilizamos y vemos a la divinidad en lo externo, debemos pasar a la primaria y para ello en algún momento tiene que venir el descubrimiento de la divinidad en nuestro interior. Esa es la base, la plataforma real de un crecimiento y de proyectar la conciencia de algún modo y comenzar a bajar más el pensamiento y conectar más fuertemente con la fuente, con Dios. Que está relacionado para conectarnos con esta fuente divina. También Shankara habla de que en el fondo tenemos que conocer lo que no somos. ¿Qué es lo que nosotros no somos, que aparentemente somos? O sea, estamos divididos en dos. Generalmente estamos divididos en el que no somos. Sí. ¿Por qué no nos explica, quizás simplemente también a todas las personas, qué es lo que no somos y que estamos siempre en el día en eso? And also in your teaching, we see that you explain that in the process of knowing, we have to also see what we are not. We have to identify what is not, what we are not, he's saying. It looks like we are always in this duality, or in this part of reality of what we think we are and we are not. So what is that we are not? Yes. Man lives in conflict. El hombre vive en conflicto. And for example, an angry man is told by society Por ejemplo, that he should not be angry. Por ejemplo, un hombre enojado, la sociedad le dice que no debería estar enojado. Now, therefore he does not perceive the fact that he is actually an angry man, because he is constantly pursuing the ideal of non-anger. He is running behind that ideal. Entonces este hombre que está enojado ni siquiera se da cuenta de su enojo, porque está detrás de la meta o de la búsqueda de apaciguar o de no tener este enojo. So Krishnamurti warns us. He says it is brutal to have ideals, because so long as you have ideals, you cannot perceive what is, and what is may be anger. Y Krishnamurti nos advierte de una forma brutal, un poco dura tal vez, de el peligro que son ciertos ideales, porque no nos permiten entrar a experimentar lo que es. For example, we are all trying to practice universal brotherhood, let us say. We call each other brother and sister, but actually in our consciousness we may be jealous of the so-called brother. But we are unconscious of that jealousy because we are practicing an ideal called brotherhood. We are running behind the ideal. And Krishnamurti says, look, you are not that. Entonces, por ejemplo, estamos todos queriendo ser hermanos y estamos practicando ser hermanos y hermandad y comunidad grupal, por ejemplo, pero debido a esta práctica y este ideal no veo y que estoy sumamente celoso del que está al lado mío y no puedo aceptar lo que me está ocurriendo en mi interior. Entonces, finalmente, este ideal termina transformándose a veces en un tormento y en una distancia de lo que es. So this is very similar to the warning the father of modern psychology, Carl Jung, has given us, the Swiss psychologist. He said, you do not become enlightened by imagining figures of light, but only by making the darkness conscious. The darkness is the jealousy, the darkness is the anger, the darkness may be all the dark things in consciousness. Therefore we should not run away from the darkness. We have to become aware of the darkness. And in that awareness is the way to the divine. Y así Jung, también este psicólogo, filósofo, como lo consideran en India, también nos da la advertencia con un principio que dice: no nos iluminamos imaginando imágenes de luz, sino que tornando consciente la oscuridad. Esa oscuridad son nuestros celos, esa oscuridad es el odio, esa oscuridad es nuestro dolor, que cuando arrojamos el foco de la conciencia sobre ellos, algo extraordinario ocurre. Shankara, usted habla que es importante en el inicio del camino espiritual. Hay muchas personas iniciando su búsqueda espiritual. Usted dice que es importante el estado de no saber, el estado de la inocencia. Me gustaría que hablara un poco de ese estado. Okay. You speak also for people who is initiating a spiritual journey.
There are many people just starting, no, here in the West, a spiritual journey, and you declare that Que es importante el estado de no saber. that is very important, the state of not knowing, the innocent state. Could you develop that idea a little bit more for us? The whole movement of science to which we are all accustomed places great emphasis in all our education. Great emphasis is placed on knowing. You have to know what an ant is, what a mosquito is, and what the planets are, what the stars are. And the knowing is the whole movement of science. You study nature in minute detail, and that is the movement of science, the movement of knowing. El gran movimiento el movimiento de la ciencia, que es el que utilizamos aquí en Occidente, todo su foco en la educación desde un niño está en el conocer. Debemos conocer la hormiga, debemos saber de lo que está ahí, qué es, identificarlo, tal vez ponerle un nombre. Y este gran movimiento de la ciencia, esencialmente todo su foco está basado en el saber. And I found in my observation of what is, that you come to a state where the desire to know ceases. The desire to know and the curiosity to know something completely dies out. It doesn't exist anymore. Then you are just in a state of unknowingness. And the beautiful thing about this unknowingness is, I think all animals are in the same state of unknowingness, the dogs and the cows and all the animals. And in this state, you are very proximate to the divine. Very proximate, much more proximate than in a state where thought is in a flurry, where thought is on a high beat. So when you are in a state of unknowing, you are connected to the divine, and you sense a kind of sacredness in the whole of life. And unless that is experienced, it cannot be grasped what it is of the human life to come to that state of not knowing, and not to know that unknowingness will be a tragic thing for man. En mi experiencia personal, descubrí de que este estado de no saber, como desidentificación con lo que está allí, produce algo muy especial en el interior, donde se percibe un aura de sacralidad. Siento que los animales, un perro, un gato, están en ese estado del no saber, están de alguna manera tan solo en un estado inocente, presente. ¿Y qué sucede? Es en ese estado la divinidad es muy próxima. Todo lo que sucede está muy vivo a cuando uno está en este sabiendo y está esperando o especulando. So here there is a problem, because society, with all its compulsions and its impositions on you, may not permit you to linger in the state of unknowing, because you have responsibilities, and because you have responsibilities, you got to come out of that state, and you got to drive your car or go to the bazaar to buy something. So in Hindu India, they were very wise. They said the call of the senses is very strong, it is irresistible. Don't try to resist the call of the senses. Yield gracefully to the call of the senses. Go on the path of sensory gratification for 40 years, from your 20th year to your 60th year. And when you come to your 60th year, hand over your responsibilities to your children, and you begin the true spiritual inquiry. So after 60, when all your responsibilities are over and your children have taken over your duties, then it may be possible for you to dedicate yourself completely and fully to the spiritual quest, and to enter into the state of unknowingness and to abide in that state. Y tal vez en nuestra sociedad actual, con sus compulsiones y con lo que nos impone, de alguna manera no nos permite entrar en este estado de asombro o de no conocer. Entonces, en estos sabios de la India antigua, sabían de que era tan fuerte el llamado de los sentidos y cómo te absorben los sentidos al mundo. Por ende, decían,
entre los 20 y los 60 años sale totalmente a buscar el mundo, a buscar el placer, a vivirlo plenamente. La gratificación sensorial es necesaria. Y a los 60 años, ya habiendo hecho todo lo que era necesario, traspásale la responsabilidad a tus hijos, suelta todo lo que está en tus manos y vuelves a este estado de inocencia, muchas veces alejándote un poco de lo social, y comenzaba todo un viaje sincero, mucho más profundo a nivel espiritual, preparándose incluso para el término de la vida, preparándose para esa trascendencia que requiere de este estado de asombro o de no conocer para fundirse con lo divino. Nos está quedando poco tiempo ya, lamentablemente, y un par de preguntas, si tratemos de, si podemos responderlas. Uno le pregunta, ¿cómo el corazón entra a la mente? How does heart enters into the mind? When thought subsides, automatically you are in the heart, and another way to put it is, when the heart enters into the mind has an altogether different quality, in Krishnamurti's words. Cuando el pensamiento se hace a un lado, estás en el corazón. Y otra forma de entenderlo también es, cuando esto sucede, cuando el corazón entra en la mente, surge un completo y diferente nuevo propósito en la vida. En la palabra de Krishnamurti. Y una pregunta que aparentemente es simple, pero ¿por qué el desarrollo del espíritu, el desarrollo espiritual es prioridad en uno en la vida? This may sound like a very simple question, but why the development of the spirit of consciousness is so important in life? Because you are that to begin with, and in order to deal with the world and transact business with the world, unless you know who you are, you may suffer from a very profound handicap, because the whole world is a relationship between the self and the other, and you got to know who this self is, and the self is not just the body is just the outermost covering of the self, and the self is much more and deeper and subtler than the body, and therefore you got to know that self, and in that self there is a pranic energy, which the Hindus have called pranamaya kosha, and then there is the whole sheath of feelings, which is called manomaya kosha. Then there is a deeper sheath of insights, which is called vijnanamaya kosha, and then even beyond the sheath of insights is the state of unknowing, which is bliss and beatitude, that is called anandamaya kosha, and beyond the anandamaya kosha is the divine. Es tan importante porque eso es lo que eres conciencia plena, eres conciencia pura, y si no sabes lo que eres en esencia, vas a tener una serie de problemas, vas a ser como un lisiado viajando en un lugar equivocado. En el conocimiento antiguo de la India identificaron rápidamente de que la primera envoltura es el cuerpo físico, luego hay una envoltura que es energía, que el pranamaya kosha, luego hay un cuerpo más interno que es el cuerpo de los insights, de las realizaciones, después hay un cuerpo más profundo que es el cuerpo de la ananda, de la dicha, de que todo lo que está ahí puede despertar un tremendo movimiento en la conciencia, generando tremendas experiencias, y detrás de eso está Dios observando. Entonces, el sentido de la vida sería incrementar este ser, esta energía, y así incrementar la energía total. So the purpose of life, or the sense of life, will be to bring up the energy, bring up this being until we experience the totality of life. Maybe, because the purpose of life, maybe if you ask a scientist, he may say the purpose of life is to discover the laws of nature. And if you ask the Hindu rishis, the sages, they will say that the purpose of life may be moksha. And Christians will say that the purpose of life is salvation, is going back home. And moksha is also going back home. And going back home is not easy, because it calls for detachment from the sensory world, and detachment from the body, and detachment from all the things that we call life here on earth,
One has to be detached from that. And therefore these are kind of prerequisites for the goal of going back home, because the word religion etymologically means re plus ligaire. Ligaire means to bind. So the implied meaning is that we have got broken off from the source and we became individual human beings inhabiting separate bodies, and then the goal of life has to be to go back home and to rebind to that source from which we think we have broken off, but actually we have not broken off. The link is there, but we are unaware of that link. Puede That link is ser. very much there. We are unaware of it. Question is to become conscious of that link. Puede ser, tal vez si le preguntamos a un científico va a decir que el propósito de la vida es descubrir las leyes de la naturaleza. Si le preguntamos a un rishi, a estos grandes sabios de la India, nos va a decir que el propósito de la vida es moksha. Aquí en Occidente, a alguien cristiano nos va a decir que el propósito de la vida es la salvación. Esencialmente, este entendimiento de la religión, la palabra religión etimológicamente quiere decir religar, reconectar, volver a la fuente, volver al hogar. Es un proceso que requiere ciertas cosas, requiere una desidentificación de los órganos sensoriales, de los sentidos, de lo que está afuera, estamos siempre afuera, requiere una contemplación, irnos para adentro, una observación profunda y, bueno, tal vez, y dice, y que muchas veces creemos que estamos desconectados de la fuente, pero estamos siempre en la fuente. Tenemos que solo remover este velo de ignorancia que produce la atención extrovertida en vez de mirar hacia adentro y conocernos mucho más. Para cerrar, usted dice que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la muerte feliz. ¿A qué se refiere con esto? You said, I think in the interview, that the best inheritance that we can leave to our children, to the next generation, inheritance, is a happy dying. Yes. What do you mean by this? Okay. The happy dying will become possible only if we have ourselves died to every experience in our life, psychologically died to every experience in our life. That would mean that we have undergone inner purification, purification of the consciousness, and then we have no burdens, no sins to carry forward to the next life, no grievances, no hurts, and no revenge, and only all that we take away from here is only gratitude to the Divine for having given the blessing of this life. So when we depart like that through a happy death, then I think the people who come behind us, our family members, who are tied up with us through the knot of karma, and that is inevitable because it runs through the family, that's the best legacy we can leave for them. La mejor herencia que podemos dejar para los que quedan en el momento de nuestra muerte es esta muerte en dicha o feliz, y que nos puede sonar un poco extraña. Esencialmente requiere haber muerto en vida, haber muerto a nuestra historia, haber muerto psicológicamente a nuestras identidades. Algo que él ha compartido en muchos cursos es: la vida está ahí, nos poda muchas veces en la vida. Aparecen situaciones que nos quieren mostrar algo nuevo, y este morir psicológico tiene que ver con enfrentar ese momento sin más remordimientos, sin culpas, sin odios hacia otros que no pudimos perdonar o perdonarnos. Es cuando dejamos el cuerpo y sentimos de que nos llevamos solo gratitud de cada uno, de cada situación, y nos vamos en dicha. Esa es una muerte feliz. Y es la mejor herencia que podemos dejar para la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias por estar en nuestro Thank programa. you very much for being in the program. Thank you, Mr. Fogel, and thank you, Madam Aleka, and thank you, Ricardo G, for this lovely opportunity to express my truth. Muchas gracias, señor Vogel. Muchas gracias, Aleka, por permitirme. Felicitaciones por la gran obra que ustedes hacen. Gracias, Aleka, por estar con nosotros. Gracias, Edgardo. Gracias, Sankara, Ricardo. Fue un honor esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Thank you.
En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.